Vamos a orar para empezar, ¿no? Señor Dios y Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este momento que tú nos das de poder, Señor, compartir tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Gracias por todas las personitas que están conectadas en este momento, Señor, que tú nos bendigas a todos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Te lo agradecemos, Padre. Dejamos este momento en tus manos, Señor, pidiendo tu guía, Señor, pidiendo tu gracia, Señor, para poder transmitir tu corazón, Señor bendito. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues gracias a Dios estoy aquí y pues por la gracia de Dios ustedes me permiten poder compartir con ustedes, ¿no?, la santa palabra de Dios. Vamos a leer en el libro de San Mateo, el capítulo 21, desde el versículo 28 hasta el versículo 32. Vamos a leer. Dice: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido fue, y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, ¿no os arrepentís después para creerle? Hermanos, pues por la gracia de Dios, solamente por la gracia de Dios estoy aquí, ¿no? Y por esta oportunidad que el hermano Matusalén me da de poder compartir su santa palabra, ¿no? Yo no soy merecedora de estar aquí delante de ustedes, aunque no los conozco personalmente, pero nos conectamos por medio del Evangelio, de este Evangelio verdadero, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es el perdón de nuestros pecados y el nuevo nacimiento espiritualmente, ¿no? Eso es lo que nos une, sí, y eso es lo que Dios nos permite hacer la diferencia ante muchas personas, ¿no? Que aunque desde niño han escuchado la santa palabra, aunque se han congregado en muchas iglesias, pero realmente ellos no tienen la seguridad de la salvación, ¿no?, de sus espíritus. En cambio nosotros, los que por la gracia de Dios, Dios abrió un día nuestro corazón, hizo que el Evangelio entrara en nosotros para que pudiéramos entender este Evangelio de que aunque somos malos y perversos, aunque no hemos hecho nada bueno, aunque éramos merecedores de ir al infierno, Dios nos dio la gracia de tener esta paz, esta felicidad de saber que un día podemos entrar libremente al reino de los cielos sin ninguna condenación, ¿sí? Y no por nosotros, sino porque su Santo Hijo Jesucristo vino y entregó su vida, dio toda su vida y entregó y conectó su corazón con el Padre, hizo la voluntad del Padre para que nosotros, no mereciéndolo, pudiéramos estar delante del Padre Celestial algún día, ¿no? Porque Él es santo, puro, ¿sí? Y Él necesitaba que nosotros volviéramos a recuperar esa santidad y esa justicia con la que Él mismo nos creó un día en el huerto del Edén, ¿no? Entonces, gracias a nuestro Señor Jesucristo pudimos volver a recuperar, ¿no?, esa santidad y esa justicia delante del Padre Celestial, para que un día, cuando abandonemos ya este cuerpo, podamos estar allá tranquilamente, ¿no?, delante de Él, dando el testimonio de que somos salvos, hermanos, de que somos justos y de que somos redimidos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz, ¿no? Yo lo digo, hermanos, yo cada día le doy gracias a Dios porque un día un siervo de Dios, cuando en el año 2003, el 20 de marzo del 2003, yo nací de nuevo por la gracia de Dios. Ese día fui libre de todos mis pecados porque la palabra de Dios bajó a mi corazón y pude conectar mi corazón con la palabra de Dios, con su Santo Espíritu. Ese día fue el día más feliz, más precioso de mi vida, ¿no? Un siervo decía: muchas personas reciben este evangelio, pero algunos lo reciben con gozo, con alegría, con emoción, ¿no? Otros de pronto más sencillamente, otros pues no tienen ese sentimiento, pero en mi caso, hermanos, yo lloraba muchísimo, ¿sí? Porque realmente pues yo me crié con una abuelita que ella me crió con el infierno aquí, ¿no?, en el pensamiento. Ella me decía que si uno cometía un error o cualquier cosa, pues
iba al infierno, ¿no? Ella nos contaba siempre cuentos 100% del infierno, como yo una vez les comenté a ustedes, así que yo me crié con ese temor de ir al infierno. Y le doy gracias a Dios, aunque al principio uno no entiende esas cosas, pero gracias a Dios porque el día que me explicaron este evangelio, que me enseñaron la palabra de Dios, el evangelio entró profundamente a mi corazón, hermano, y se conectó conmigo, ¿sí? Y le doy gracias a Dios porque ese día pude ser libre y tener esa felicidad, esa seguridad de que yo ya no iría al infierno, sino que podría estar en el reino de los cielos, lo que siempre anhelé, ¿no? Esta palabra que yo, por la gracia de Dios, leía hoy, esto en el versículo 31. Ese versículo es mi versículo de la promesa de mi salvación, ¿no? Dice la palabra de Dios que en el libro de Apocalipsis, que el que no se haya inscrito en el libro de la vida del Cordero de Dios no podrá entrar al reino de los cielos, ¿no? El que no come del árbol de la vida, ¿sí? El que entonces realmente con el paso de los tiempos, ¿no? Al principio pues uno no entiende muchas cosas porque, como dice la palabra de Dios, hemos sido rebeldes. Y hemos sido rebeldes ante la palabra de Dios, ¿no? Porque muchas veces nosotros escuchamos y escuchamos y escuchamos, pero como dice la palabra, somos cisternas rotas, ¿no? No retenemos agua, no retenemos la palabra, ¿no? Pero gracias a Dios por la iglesia, por los siervos, por el evangelio, por la palabra de Dios, por estos siervos de Dios verdaderos, renacidos de nuevo espiritualmente. Ellos nos han enseñado y nos han guiado cada día, ¿no? La palabra, y Dios, por medio de nuestra experiencia, de que a veces nos da juguete, a veces nos da situación, no porque Dios nos quiera como ver sufrir o eso, sino porque Dios quiere que después de que una persona recibe la santidad y la justicia de Dios en su corazón, Dios nos empieza a enseñar, ¿no? El corazón de Dios, para que nosotros comprendamos que el corazón de Dios es 100% amor hacia nosotros los salvos, ¿no? Porque Dios ya no nos mira a nosotros, ya mira a su Hijo Jesucristo dentro de nosotros, ¿no? Él quiere formar a Jesucristo en nosotros, Él quiere que todos los seres humanos vean a Jesucristo en nosotros, ¿no? Un día un siervo nos decía que Dios, al crear a Adán, y al haberle hecho un corazón a Adán, era para que en el corazón del hombre, en el corazón de Adán, que fue el primer padre de toda la creación, ¿sí? Encajara Dios en él, ¿sí? Y Dios quería que por medio de Adán todos los seres humanos en la tierra vieran a Dios. Por medio de Adán viéramos a Dios, ¿no? Pero realmente pues esa conexión se destruyó por causa del pecado, ¿sí? Nos separamos de Dios desde el huerto del Edén por el pecado. Gracias a Dios, Dios cuánto nos ama, porque Él dice que nos ha amado más a nosotros y nos prefirió más a nosotros que a su santo Hijo Jesucristo. Lo envió para que Él poder volver a recuperarnos, ¿no? Recuperar esos hijos que había perdido ahí en el huerto del Edén, ¿no? Por eso, enviando a su Hijo Jesucristo, Él quiere que todos los seres humanos en Jesús vean a Dios, ¿no? Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él decía que yo no vine a hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Él nos decía y está escrito en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que el que creo que fue a uno de los apóstoles le dijo, creo que a Timoteo, bueno, no recuerdo bien el nombre, hermanos, él le dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre, ¿no? Entonces, él quería que todos los seres humanos en Jesús vieran al Padre, ¿no? Entonces, al una persona nacer de nuevo espiritualmente y recibir el perdón de todos sus pecados, ya no pasa a ser, ya no está separado de Dios, ¿no? Ya está unido con Dios en su santidad, en su justicia, ¿no? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios quiere que todas las personas, ¿sí? En los justos, en los santos, vean a Jesucristo, ¿no? Por eso cada día Dios al nosotros recibir la salvación y al recibir el perdón de nuestros pecados, Dios nos enseña la fe. La fe de que nosotros botemos todo nuestro sí mismo, ¿no? Jesús nos dejó una palabra en la Biblia donde dice, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿no? Entonces, al nuestro Señor Jesucristo decir, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo.
Dios no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Pero como nosotros fuimos formados por ese primer padre que tuvimos, ¿no? Carnalmente, que fue Satanás. Satanás nos formó de esta manera para que él metió en nosotros tanto nuestra razón, ¿no? Un día yo escuchaba que en el huerto del Edén habían dos ríos, ¿no? Y en esos ríos uno de ellos producía esmeraldas, oro y todo eso. Pero ¿por qué Satanás no le dijo a Adán, oiga, vaya, robes esas esmeraldas, oiga, vaya, coja ese oro, ¿no? No. Satanás no nos enseñó a nosotros robe, viole, asesine, mate, no. Satanás metió en nosotros nuestra propia razón, ¿sí? El fuerte del ser humano es tener su propia razón. Cuando nosotros no votamos nuestra propia razón, hermanos, nuestro propio sí mismo, no podemos negarnos a nosotros mismos para podernos conectar con Dios, ¿no? Yo esta noche hablaba y compartía la palabra de Dios con mi hija la mayor y yo le decía, hija, Dios no nos dio ojos para ver ni oídos para oír, ¿no? Si nosotros empezamos a ver con nuestros ojos y escuchar con estos oídos, pues nosotros nunca nos vamos a poder conectar con Dios, ¿sí? Pero si nosotros botamos nuestra vista, botamos nuestros ojos, botamos nuestros oídos, podemos conectarnos, ¿no? Realmente yo le decía, hija, en la iglesia hay un ministro que a mí no me cae bien, ¿sí? Realmente, humanamente, hermanos, no nos caen, hay personas que no nos caen bien. Eso nos enseñaba la sierva de Dios, ¿no? Hay personas que no nos pueden caer bien, ¿no? Pero yo le decía, cuando este ministro predica el evangelio, predica la palabra, yo puedo botar mi sí mismo para darme cuenta que el que habla no es él, es Jesucristo en él, ¿sí? Cuando yo puedo conectar y puedo entender en mi corazón que es nuestro Señor Jesucristo el que me está enseñando, el que me está hablando, yo puedo tener mucho interés en esa prédica y puedo aprender. Yo le decía, hija, cuando nosotros tenemos una incomodidad, ¿sí? Por escuchar la palabra, porque de pronto a veces no nos gusta la prédica de este, porque a veces no nos gusta la prédica del otro, ¿sí? Pero cuando yo boto mi vista, cuando boto mi razón, cuando boto mi propio ser y puedo decir, Dios algo me quiere enseñar a través de este siervo, Dios algo me quiere enseñar, cuando yo conecto puedo recibir esa bendición y puedo aprender porque Dios quiere bendecirme, Dios quiere enseñarme algo, ¿sí? Entonces, eso lo digo, hermanos, porque empecé por la gracia de Dios como a botar mi ser, como a botar mi sí mismo y decir, Dios me quiere enseñar. Y yo le decía, hija, pero cuando este siervo habla, cuando yo lo escucho, yo puedo aprender mucho de él. Y tomando esa palabra de Dios que él nos enseñó, ¿sí? Yo puedo ver el trabajo de Dios. Yo le decía, cuando nosotros no botamos nuestra razón, hija, nuestra vista, nuestros oídos, nosotros no vamos a poder ver el trabajo de Dios en nuestra vida, ¿no? Esta semana, hermanos, empezando el año, desde el domingo, el lunes, yo recibía unas noticias y pasé unas situaciones muy difíciles, hermanos, ¿sí? En las cuales son situaciones en las que usted dice, empecé con el pie mal, ¿sí? O porque Dios nos permite esto. Claro, Dios nos permite la situación para nosotros poder pensar. Pero realmente no es porque Dios nos quiera ver sufrir, hermanos, ¿sí? Es porque muchas veces nosotros nos desconectamos de la palabra de Dios y Dios quiere que volvamos a conectarnos con su palabra para poder ver el trabajo de Dios, ¿sí? Entonces, yo tenía, ayer en la noche, hermanos, no ayer en la noche, creo que fue el domingo en la noche, tenía mucho pensamiento, hermanos, sí, me encerré en mi cuarto, ¿sí? Oré, lloré, ¿sí? Pero después, gracias a Dios por habernos dejado su Santo Espíritu, hermano, a nosotros los salvos. Realmente el Espíritu Santo de Dios me hacía pensar y me decía interiormente, ¿qué te pasa? ¿Sí? Yo te he dado mis promesas. Todo lo que sale de usted es una mentira. Todo lo que sale del ser humano es una gran mentira, ¿sí? Entonces yo verdaderamente me ponía a pensar porque el siervo de Dios nos ha enseñado tres cosas, ¿sí? Él realmente a los jóvenes les enseña tres cosas muy importantes. Primero, pensar profundamente, ¿no? 1, 2, 3, hasta 4 veces uno pensar una situación. Segunda, el autocontrol, para que nosotros aprendamos a tener autocontrol de nuestro ser mismo, ¿no? Y tercera, el intercambio.
¿Y cuál es el intercambio, hermano? Que creo que muchos de ustedes lo saben, pero pues hay muchos hermanos que no lo saben. Y el intercambio es tener la comunión, ¿no? Tener la comunión con Dios en la oración, tener la comunión con los hermanos, tener la comunión con los siervos, tener la comunión, poder nosotros abrir y sacar todo eso que hay dentro de nosotros, porque el error más grande que nosotros podemos cometer, y cualquier ser humano en la tierra, hermanos, es encerrarse en su sí mismo, ¿no? Cuando una persona se encierra en su propio pensamiento, cuando no quiere hablar, cuando está sufriendo solo porque Satanás le dice no hable, qué vergüenza que digan de usted, o que claro, hermanos, uno no siempre, uno también tiene que pensar a quién le puede contar las cosas, ¿sí? Uno a cualquier persona no le puede contar las cosas, porque nosotros los seres humanos de continuo solamente somos el mal. Y aunque una persona haya nacido de nuevo, aunque una persona tenga la palabra de Dios, aunque una persona vaya a la iglesia, hermanos, ¿sí? Satanás es tan astuto, hermanos. Satanás nos engaña fácilmente, ¿no? Entonces nosotros verdaderamente también tenemos que saber, ¿no? A quién le vamos a compartir, con quién vamos a tener esa comunión, ¿no? Entonces realmente el siervo nos decía, hay que tener el intercambio, hay que sacar todo del corazón, ¿no? Entonces realmente, hermanos, pues yo tenía mucha situación por unas situaciones que me llegaron. Yo le decía, yo reuní ayer en la noche a todos mis hijos. Yo, como ustedes saben, hermanos, yo tuve 7 hijos. Gracias a Dios tengo los mejores hijos del mundo, y le doy gracias a Dios por esos 7 hijos, porque por medio de ellos Dios me ha enseñado el mundo espiritual, hermano, y me ha enseñado mucho a negarme a mí misma, ¿sí? Le doy gracias a Dios, que Dios me ha dado una gracia muy grande, y es que Dios me ha permitido poder retener su palabra, hermano, ¿sí? Entonces, yo teniendo toda esta situación, Dios me hacía recordar una promesa, hermanos. Hace unos días atrás yo leía la palabra de Dios. Vamos a buscar un momento en el libro de Ezequiel. Vamos a buscar el libro de Ezequiel, el capítulo 12, hermanos. Vamos a leer el capítulo 12, 13, 12. Y yo llegando hasta estos versículos, hermanos, voy a leerles. Desde el versículo 2, capítulo 12, versículo 25, voy a leerles, dice: porque yo Jehová hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré la palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Entonces, seguí leyendo hasta que llegué también aquí al versículo 28, donde dice: diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Jehová el Señor. Entonces, hermanos, yo tenía tanto pensamiento, pero también tenía muchas lágrimas, también tenía mucho dolor en mi corazón por la situación que estaba pasando, ¿sí? Pero Dios me hacía recordar esta palabra. Entonces cuando yo leí esta palabra nuevamente, como el Espíritu Santo, como Dios me decía, vuelve y lea la promesa que yo hace días atrás le di, y la volví a leer. Dice: porque sino que en vuestros días, oh casa rebelde. Entonces aquí hay una coma, dice: sino que en vuestros días. Y hay una coma donde dice: oh casa rebelde. Entonces yo me acordaba, Graciela es rebelde. Yo soy rebelde. ¿Por qué soy rebelde? ¿Sí? No porque esté pasando la situación, sino porque yo no le creo a Dios. Yo no le creo, yo no le estoy creyendo a Dios. Yo soy una mujer rebelde. Yo voto fácilmente la palabra de Dios porque yo no escucho a Dios. ¿Por qué es tan importante la palabra del presidente, la palabra de un jefe, la palabra de alguien importante? ¿Por qué es tan importante para nosotros? Pero ¿por qué nosotros menospreciamos la palabra de Dios? Aunque Dios nos habla. Pero nosotros somos, o yo especialmente, soy rebelde. Y yo podía tener como ese arrepentimiento en mi corazón y decir: Señor, yo soy una mujer rebelde. Señor, tenga misericordia de mí porque soy rebelde, Señor. Entonces, hermanos, Dios me ha dado muchas promesas, de las cuales yo he guardado en mi corazón, ¿sí? Génesis 45, 20 me ha dado promesa. Génesis 28, 15. Éxodo 34, 10.
también me ha dado promesa en Isaías 54, todo el capítulo de 54, Isaías 62, el 4, el 5. Muchas promesas, sí, hermanos, como una vez yo le decía que leyendo la palabra, Dios también permitía que en mi corazón entrara la palabra, esa promesa de Hebreos 6:14, ¿sí? Y todos esos días, todos los días yo diciéndole, Señor, por medio de tus promesas, ¿sí? Pero cuando llegó la situación, hermanos, ¿sí? Como me llené de ese pensamiento, ¿no? Como se derrumbaba, ¿no? Entonces yo me encerré en el cuarto y Dios me hacía meditar. Y cuando Dios me hacía recordar esta promesa, eres rebelde, tú eres rebelde. El pastor, el siervo de Dios nos decía, mínimo los justos debemos tener 10 promesas de Dios en el corazón. 10 promesas guarden en el corazón todos los días, ¿no? Reclamen a Dios esas promesas. Y días antes de toda esa situación, hermanos, yo podía decirle, Señor, por medio de tu palabra, déjame ver tu trabajo. Por tus promesas, déjame ver el trabajo tuyo, Señor. Pero en el momento que yo me sentí, hermanos, como Job, ¿sí? Cuando se le vinieron todas esas situaciones a Job, yo me sentí así en ese momento, entre el domingo y el lunes me sentí en toda esa situación, pero cuando Dios me hacía recordar su palabra y me decía que yo era rebelde, hermanos, y me decía, porque yo, Jehová, hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hablé. No, dice, no se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Él me dijo, yo hablé, yo ya te dije, yo ya le hablé a usted. Yo voy a cumplir la palabra que yo le he prometido. Sentí tanto arrepentimiento en mi corazón, hermanos, y eso volvió. Y yo le decía, Señor, tenga misericordia, Señor, de mi espíritu. Tenga misericordia de mi corazón, ¿sí? Porque soy mujer, hermanos, y nosotros las mujeres votamos más fácil la palabra de Dios que el hombre, ¿sí? Por eso un día yo le decía, con todo respeto a las hermanas que me están escuchando, pero un día yo mirando mi verdadera condición, hermanos, ¿sí? Yo me podía ver más mala que el hombre. Incluso hasta le comenté a una sierva, yo le dije, ¿por qué nosotros las mujeres somos más malas que los hombres? Es porque nosotras no retenemos fácilmente la palabra, ¿sí? Aunque Dios nos habla y nos habla fácilmente, cuando viene la situación, cuando viene la circunstancia, somos rebeldes. Entonces yo le decía, Señor, tenga misericordia de mi espíritu, tenga misericordia de mi corazón, Señor, y permíteme guardar tu palabra. Permíteme creer solo a tu santa palabra, Señor, porque soy una mujer rebelde, ¿sí? Eso yo me podía ver, hermano, ¿sí? Entonces aquí Dios me dice en el 27 del capítulo 12 de Ezequiel, hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen, la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, dice, para lejanos tiempos profetiza este. Diles, por tanto, el versículo 28 dice, diles, ahí hay una coma, ¿sí? Diles, dice aquí, por tanto, hay 2 puntos, así ha dicho Jehová el Señor, 2 puntos, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Jehová el Señor. La palabra que Dios nos ha dado, hermano, Él ya la cumplió. Él ya cumplió esas promesas. Cuando yo pude volver a la palabra, cuando yo pude volver a conectarme con el corazón de Dios, porque realmente la luz saca la oscuridad, ¿no? Como nos ha enseñado la iglesia, que aunque yo esté en un cuarto bien oscuro, pero prendo la luz siempre le va a ganar a la oscuridad, ¿no? Así también cuando mi corazón regresó a la palabra, en mi corazón hubo luz, ¿no? Y desde ese día mi corazón se recuperó, hermanos. Sí, esa noche mi corazón se recuperó. Pero resulta que como también, ¿no? Yo voy a probar el corazón, ¿no? Entonces al otro día también me llegó una noticia más dura, hermanos, referente a mis hijos. Más dura, hermanos, sí. Realmente me derrumbé completamente. Pero dentro de mi corazón yo decía, soy rebelde. Ayúdeme, Señor, a sostenerme en tu palabra. Usted ya me dijo, Señor, aunque yo esté pasando esta situación, un día hace muchos años un siervo nos enseñaba, ¿no? Y él nos decía, entre más dificultad haya, es más grande la bendición que Dios tiene para nosotros.
¿sí? Entre más problemas nosotros tengamos, más grande es la bendición. Dios tiene algo precioso, algo grande para nosotros. Pero Él quiere que nosotros esperemos en Él, ¿no? Que nosotros aprendamos la fe de confiar no en nuestra vista, no en nuestros oídos, ¿sí? No en nosotros, no mirándonos a nosotros ni mirando a otros. Eso nos ha enseñado la iglesia, nos ha enseñado los siervos, ¿no? Cada día ellos nos viven enseñando el negarnos a nosotros mismos, el negarnos nuestra razón. Pero como cuando Dios nos prueba, hermanos, cuando viene la situación, es ahí donde Dios quiere probarnos, ¿no? Yo también podía recordar como en el trayecto, ¿no? Como ya muchas veces yo lo he hablado aquí, en el trayecto en que nuestro Señor Jesucristo le dijo a los siervos, a los sirvientes que echaran agua en las tinajas, ¿sí? Ellos tuvieron que negarse mucho a sí mismos, a su vista, a su oído, ¿no? Porque era agua y porque ellos vieron en las tinajas agua. Pero en ese trayecto en que ellos llevaban el agua en las tinajas al maestresala, ¿no? En ese trayecto, hermano, fue donde el agua se convirtió en vino. ¿Qué significa, hermano? ¿Sí? En el trayecto en que nosotros estamos pasando esa situación difícil, esa situación por más dura que sea, ahí es donde nosotros debemos recordar la palabra, ¿no? Ahí es donde nosotros debemos recordar la promesa, Dios que me dijo, ¿sí? Y botar nuestro ser, ¿sí? Ser valiente, ser fuerte y decir, no, esto es una mentira. Lo que yo vivo es una mentira. Dios tiene algo grande para mí. Dios quiere enseñarme, ¿sí? La fe, ¿sí? Dios quiere enseñarme de que yo confíe en ese Padre, en ese Dios que me ama, en ese Padre celestial que siempre está ahí para nosotros. Cuando yo reuní a mis hijos ayer por la noche para poderles compartir, no mis pensamientos, hermanos, ¿sí? Si no les dije a mis hijos, aunque pasemos la situación que pasemos, nosotros nunca nos debemos olvidar, ¿sí? ¿Quién es Dios? ¿Sí? ¿Qué es Dios para nosotros? ¿Sí? No nos debemos olvidar de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque ustedes tengan situaciones y dificultades, no acudan a mí, hijos, acudan a la iglesia, busquen la iglesia, ¿sí? Busquen los siervos de Dios de la iglesia, ¿sí? Entonces, realmente yo le daba gracias a Dios, ¿no? Y le doy muchas gracias a Dios por este evangelio, hermanos, porque a través de este evangelio, a través de la iglesia, yo he podido aprender, ¿no? Ese mundo que yo desconocía, ¿no? Porque cuando uno recién nace de nuevo, uno no conoce este mundo de Dios, ¿no? No conoce este mundo espiritual que para el mundo es desconocido, ¿no? Para el mundo lo más fácil es confiar en sí mismo, crea en usted, avance usted, usted puede, ¿sí? Usted puede hacer esto, usted puede hacer lo otro, ¿sí? Pero realmente para nosotros los hijos de Dios, ¿sí? Es el no confiar en nosotros mismos, ¿no? Es el negarnos a nosotros mismos para confiar en Dios, ¿no? Para saber que tenemos un Padre, para que Él en toda la palabra, en toda su santa palabra, Él nos enseña, ¿sí? Que entreguemos todo a Dios, ¿no? El siervo de Dios hace como 15 días nos enseñaba, ¿no? El domingo en el culto, Él nos enseñaba de que cuando José, ¿sí? Ahí en el libro de Génesis, José, como él fue gobernador de Egipto, Dios lo estableció como gobernador, ¿no? Pero cuando ya llegó la escasez, ya llegaron las flacas, la situación, las vacas flacas, la situación del hambre, de toda esa situación, los egipcios empezaron a venderle a José por comida a los animales. Después de que se les acabó los animales, empezaron a negociar las tierras. Después de que se les acabó la tierra, ellos empezaron a negociar su vida. Entonces José les decía, ustedes sean siervos de Faraón, ¿no? Entreguen todo a Faraón. Cuando ellos entregaron toda la mano de José, ¿quién se encargó de la vida de ellos, no? ¿Quién se encargó? José, ¿no? Entonces así dice que nosotros también entreguemos, ¿no? Yo también pensaba en toda esta situación, verdaderamente mis hijos no son mis hijos, ¿sí? Yo no tengo nada en este mundo, ni siquiera mi vida me pertenece.
Todo es de Dios, hermanos, todo absolutamente es de Dios. Y cuando nosotros verdaderamente entregamos todo a la mano de Dios, ¿no? Nuestros hijos, nuestra salud, nuestros esposos, nuestra vida, realmente, ¿quién se tiene que encargar de nosotros, no? Jesucristo nuestro Señor se tiene que encargar de nosotros, ¿sí? Cuando los egipcios todavía tenían animales y tenían tierras, ellos se preocupaban, ¿no? Tengo que cuidar las tierras, tengo que conseguir alimento para mis animales, tengo que conseguir alimento para mi vida, pero cuando ellos entregaron todo a la mano de José, José se encargó de ellos, ¿no? José se encargó de darles y de cuidarlos a ellos. Entonces realmente, aunque yo llevo tantos años en la vida espiritual, hermanos, yo realmente esa palabra no había entrado en mi corazón, pero aún escuchando el culto, tampoco lo escuché en el culto, hermanos, pero cuando vino mi hija y pude compartir con mi hija, ella me enseñaba esto y en ese momento pudo entrar esa palabra en mi corazón. Por eso yo sé, en estos momentos también se las estoy transmitiendo a ustedes, ¿no? Entonces, hermanos, aquí vamos a volver al libro de San Mateo, ¿no? Dice, parábola de los dos hijos, dice pero, ¿qué os parece? Aquí hay una pregunta, ¿no? Un hombre tenía dos hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña, ¿sí? Él tenía dos hijos, dice, respondiendo él, dijo, aquí hay una coma, ¿no? Respondiendo él, dijo, y hay dos puntos, no quiero, o sea, se rebeló, no quiero, y punto, no voy, ¿sí? Pero después, arrepentido, dice, fue y acercando, perdón, aquí hay una coma, arrepentido, hay una coma y dice, y fue, punto, ¿no? ¿Sí? Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, ¿sí? Y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy, y no fue. Aquí hay, ¿no? Una coma, sí, coma, Señor, ¿sí? Voy, y ¿qué dice aquí? No fue, punto, terminó, no fue, ¿no? Aquí dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Hizo una pregunta a nuestro Señor Jesucristo, dice. Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Esta es mi promesa de salvación, hermanos, ¿sí? Cuando yo escuché el 20 de marzo del 2003, un miércoles en la noche, esta palabra entró a mi corazón, ¿sí? Porque realmente, hermanos, yo fui una persona que hice muchos males en la vida, hermanos, ¿sí? Cometí muchos errores, robé, cometí adulterio, muchas maldades hice en mi vida, hermanos, ¿sí? Por eso a mí me condenaba toda la situación que yo hacía. Todo como yo había vivido, ¿sí? Me condenaba y siempre estaba pensando que yo iba a ir al infierno. Siempre yo estaba pensando, voy a ir al infierno, por eso yo buscaba una iglesia donde me enseñaran a ir al cielo. Siempre yo me congregué en una denominación, en otra, pero ninguna me pudo explicar. Por la gracia de Dios, Dios me permitió esa gracia de estar en sus planes. Y un día me encontré, o Dios me encontró por medio de un siervo verdadero, me explicaron el verdadero evangelio. Ese día, aunque la palabra había entrado a mi pensamiento, pero no había bajado a mi corazón, yo seguí congregándome, ¿sí? Como Satanás, cuando él sabe que un alma va a recibir la salvación, él trabaja más duro para alejar a esa persona de la verdad, ¿sí? Pero cuando Dios nos tiene a nosotros en sus planes, eso no hay nada. Como dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, ni ángeles, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El que Dios tiene para ser salvo ya es salvo, hermano. Eso es decisión de Dios. Y ni siquiera Satanás y todos los ángeles y todo el universo pueden separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, aunque yo escuché el evangelio, aunque yo iba a la iglesia en el año 2000, hermanos, y había escuchado este evangelio, el evangelio no había entrado 100% a mi corazón, ¿sí? Pero el 20 de marzo del 2003, esta palabra entró a mi corazón, dice, Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos, al reino de Dios. Ese día fui muy feliz, hermanos, sí. La palabra bajó a mi corazón y dije, Señor, yo ya me salvé, sí. Y le di tantas gracias a Dios, sí. Le di gracias a nuestro Señor Jesucristo por haber venido a este mundo, sí. Por haber entregado su vida, por habernos amado tanto y por haber entregado todo para nosotros, ¿verdad? Por haber sufrido todo ese dolor, todo ese martirio, todo ese sufrimiento que Él tuvo que pasar ahí en la cruz, ¿sí?
aguantar todo ese dolor en su cuerpo, esos latigazos, esa corona de espinas en su cabeza, en su frente, aguantar desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde, el estar ahí colgado, ¿sí? De su propia carne, hermano, sufriendo todo ese dolor, para mí, ¿sí? Para salvar mi espíritu, hermanos, es lo que yo, por la gracia de Dios, le enseño a mis hijos, ¿sí? Es el regalo más maravilloso que Dios nos dio, ¿no? Entregar a su santo Hijo por nosotros y para nosotros, ¿sí? Eso es lo que todos los seres humanos y Dios quiere que nosotros podamos valorar y agradecer delante de Dios ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ese amor tan grande, esa obediencia de Él hacia el Padre Santo, porque el Padre de tal manera tanto nos ha amado y nos ama, hermanos, ¿sí? Él quiere formar en nosotros los salvos a su Santo Hijo Jesucristo, ¿sí? Pero cuando una persona tiene muy fuerte su razón, muy fuerte su propio ser, no necesita de Dios, hermano. Cuando una persona cree que ha sido buena, cree que ha hecho algo bueno en este mundo y cree que ha podido sí, hacer algo, que puede hacer algo por sí mismo, es una persona que no necesita a Dios, hermano, ¿sí? Pero cuando una persona como yo, que realmente, ¿qué tengo, hermano? ¿Sí? Yo, aunque tuve mamá, no tuve mamá, me crié sola, cometí tantos errores, tantas faltas, hermanos, de verdad, una persona como yo, que no tengo nada de que gloriarme, hermanos, ¿sí? Que sé que sí necesito 100% la misericordia de Dios, hermanos, realmente valoramos, ¿verdad? Ese sacrificio, ese amor de Dios tan grande hacia nosotros, el habernos dado a su Santo Hijo Jesucristo, ¿sí? Y que nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Padre, porque el Padre lo dio por Padre de todos nosotros, esté en nuestro corazón, y que el Padre ya no mire a nosotros, ya no mira a Graciela, ya mira a su Santo Hijo en nosotros. Es maravilloso, hermanos, y es un regalo precioso, ¿no? Entonces, hermanos, pues le agradezco a Dios, ¿no? Por su santo evangelio, y le doy muchas gracias a Dios por la iglesia, por estos siervos preciosos que nos enseñaron esta verdad, porque pues nosotros desconocíamos esta verdad, ¿sí? Y hay muchas cosas que no conocemos, pero Dios cada día nos va formando hasta que lleguemos, ¿no? a tener esa imagen de su Santo Hijo Jesucristo en nosotros. Entonces, hermanos, pues seamos felices, ¿no? Oremos unos por otros, hermanos, y que Dios cada día nos dé esa sabiduría y esa gracia de conectarnos siempre con su palabra, ¿no? Entonces voy a orar ya para terminar. Señor Dios y Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu palabra, por el evangelio, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias por tus siervos, Señor, que nos has dejado en esta tierra, Señor. Muchas gracias. Te damos gracias, Señor. Bendice a cada uno de nosotros, Señor. Bendice a todos los santos del mundo, Padre Santo. Te alabamos, te bendecimos, Padre Celestial, y dejamos todo esto en tus manos, Señor, pidiéndotelo y agradeciéndotelo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.